Buenas tardes. Vamos a hablar un poco del petróleo, de los hidrocarburos, para que discutamos un poco lo que podríamos nosotros entender acerca de lo que en este momento podemos hacer en la Universidad Nacional, estamos haciendo por la formación de los estudiantes. En principio yo quiero mostrarles una muestra de estas de roca. Esta es una típica roca en la cual se encuentran los hidrocarburos, es una roca compacta que tiene poros al interior y en esos poros vamos a encontrar los hidrocarburos. Esos hidrocarburos se encuentran siempre en presencia de agua. En algunos casos podemos tener hidrocarburos líquidos o podemos tener hidrocarburos gaseosos o podemos tener hidrocarburos líquidos, gaseosos y agua, los tres. ¿Ok? Nosotros tomamos unas muestras de roca, de esas rocas de este tamaño, para hacer unas mediciones y tratar de medir directamente cuál es la capacidad de flujo de esas rocas y entender así de qué forma podemos tener mayor productividad en los yacimientos. Un yacimiento de hidrocarburos entonces será una roca en la cual se encuentran los fluidos, sea agua, aceite y gas. Ese es en general, digámosle, un contexto inicial. Y para entender la situación actual del país podemos decir que Colombia es un país con unas reservas de petróleo muy modestas, estamos hablando del orden del 0.2% de las reservas mundiales, y que esas reservas de petróleo finalmente hacen que el país pueda mantener, digámosle, un abastecimiento, pero no sea un país petrolero. O sea, no podemos considerar a Colombia un país petrolero. No obstante, nosotros tenemos 4 escuelas de ingeniería de petróleos en el país, 4 universidades, en las cuales una de ellas es la escuela de petróleos, de química y petróleos de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Para que entendamos un poco el asunto en términos de cómo son las condiciones actuales, podemos decir que esta es la curva de producción de petróleo del país. Vemos 2 picos, un pico por allá en el año 90 y pico, 96, y otro pico en el año 98, 99. Esos 2 picos corresponden a los picos de producción de yacimientos del país, que han sido, en primero, el yacimiento de Caño Limón Coveñas, el yacimiento de Caño Limón, cuyo crudo se ha extraído a través del oleoducto Caño Limón Coveñas, y ese pico permitió mantener, digámosle, lograr volver al país otra vez a ser un país que se autoabastece, ¿no? Hay otro pico que es un pico de los yacimientos descubiertos a principios de los 90, que son los yacimientos de Cusiana y Copiagua. Luego ustedes ven que la curva va declinando. La curva de producción de un yacimiento de petróleo es una típica campana de Gauss, donde tengo un incremento. A medida que voy perforando pozos, voy subiendo la producción, llego a un punto cúspide y luego empiezo a caer. La pelea entonces es porque no caiga mucho la producción. Estamos hablando de un pico actual, que es el pico que aquí tenemos. Es un pico que está por encima de los 2 anteriores. El país tiene un récord de producción con las siguientes características. Primero, estamos produciendo sin tener un gran yacimiento que sea el que mantenga esa producción. Aunque tenemos unos yacimientos que son los yacimientos de crudo pesado, que son los que están aportando fuerte a la producción. Los yacimientos de crudo pesado son los yacimientos del piedemonte llanero colombiano, entre los cuales están Rubiales, el de Castilla, el de Quifa, Caño Sur, y esos son yacimientos que en este momento están, digámosle, aportando del orden del 47% de la producción nacional. Es muy importante resaltar eso porque esos yacimientos de crudo pesado entraron a ser jugadores importantes en el contexto mundial en el escenario de precios actual. A medida que los precios se incrementaron, acordémonos que venimos del 98, de unos precios de entre 15 y 20 dólares por barril, y estamos hoy en los últimos 5 años en unos precios que oscilan entre 80 y 100 dólares por barril. En ese escenario, los yacimientos de crudo pesado se vuelven importantes y nosotros logramos poner esas reservas en producción. Ok, el país entonces en el momento actual tiene unas reservas muy importantes en crudos pesados y tenemos unos yacimientos que llamamos yacimientos maduros. En yacimientos maduros tenemos el 90% de los yacimientos del país. Son yacimientos que ya han producido un tiempo y ya la curva de declinación está en caída. En este momento el reto para el país es lograr mantener esos yacimientos de hidrocarburos en producción.
¿Okay? Ese es el contexto actual del país. Hoy, en el escenario mundial, en el siglo XXI, hemos tenido un gran debate mundial acerca de que tenemos un pico de producción. Incluso hay quienes hablan de que la curva mundial de producción de petróleo está en caída, y hay trabajos interesantes que hablan del fin del petróleo barato, y hay debates internacionales importantes sobre si estamos o no en el fin del petróleo barato y estamos en un escenario futuro donde ya el petróleo va a ser todos los días más costoso, más caro. En ese escenario lo que sí podemos decir es que en el contexto de la Organización Geopolítica Mundial, los grandes actores que han sido OPEP, los países productores, agrupados en OPEP, unos países productores independientes como Rusia, México, Dinamarca, y los países consumidores por otro lado, y las grandes multinacionales, esos actores se han movido en el contexto mundial de suerte que todos los días lo que se busca es cambiar las condiciones actuales para que el juego de los actores se amplíe, y en ese escenario se han buscado nuevas fuentes de hidrocarburos. Esas nuevas fuentes las vamos a llamar los hidrocarburos no convencionales. O sea que la historia, el futuro de la explotación de hidrocarburos se llamará hidrocarburos no convencionales. Y en hidrocarburos no convencionales vamos a hablar de petróleo extra pesado, un petróleo muy pesado cuyo, digámosle, gravedad PI, que es una medida internacional de la calidad del petróleo, es muy baja. Vamos a hablar de arenas bituminosas, que son arenas como esta, pero en superficie, saturadas completamente de aceite, que se extraen como una mina, se va sacando con retroexcavadoras y se lleva a sistemas que lo extraen por mecanismos térmicos. En esto, por ejemplo, el líder mundial, los amigos canadienses. El otro tipo de yacimientos se llamaban los hidrocarburos que están dentro de lo que llamamos los lutitas, gas de lutitas y aceite de lutitas. En ese escenario, la formación de un ingeniero de petróleos hoy, en el contexto nacional del país y en el contexto mundial, tiene que estar enfocado fundamentalmente en tres frentes. Un frente son toda la ingeniería convencional de yacimientos de hidrocarburos, que va a estar buscando tecnologías para los yacimientos maduros, los yacimientos cuya curva de producción está en caída, y que por lo tanto el país tiene que entrar a buscar tecnologías para extraer. Estamos hablando de unos 800 millones de barriles de petróleo, que medidos a $100 barril, estamos hablando de 80.000 millones de dólares. O sea, es una apuesta importante, y es una apuesta que busca recuperar más o menos entre el 3 y el 7% de esos hidrocarburos que están allí. Porque es muy importante recordar que el aceite que está dentro de estos poros no sale todo, sale una cantidad, un porcentaje. En este momento, en el contexto colombiano, hemos recuperado el orden del 20% de los hidrocarburos. O sea que le apostamos a recuperar un 5% adicional en promedio, y ese 5% adicional son 800 millones de barriles. ¿Ok? Ese es el contexto de los yacimientos maduros que hoy nosotros tenemos que formar entre los chicos en trabajos de este tipo, experimental, modelamiento, simulación, con el propósito de que entiendan que el reto es tecnología, se llama tecnología. Una de las visiones que estamos tratando de hacerle entender a Ecopetrol es que eso tiene que ser una política institucional, y estamos avanzando hacia allá en una estrategia de trabajo que llamamos sinergias con el grupo empresarial de universidades, y la apuesta es una apuesta que nosotros consideramos que debería ser siquiera del 1% de las regalías. El 1% de las regalías, para que ustedes se hagan una idea de cuánto es, estamos hablando de unos 50 millones de dólares anuales en investigación y desarrollo. Esos 50 millones de dólares de investigación y desarrollo nos van a permitir a nosotros meterle muy fuerte al trabajo de investigación e innovación, y el premio que tenemos son del orden de 800 millones de barriles. Sin una investigación y un desarrollo en tecnologías, olvidémonos que podemos tener eficiencias. ¿Ok? Esa es la primera apuesta para los yacimientos maduros. En los yacimientos de crudo pesado, que es otra apuesta importante, tenemos
necesidad también de tecnología para poder recobrar. Tecnologías como, por ejemplo, nanotecnología, 1. 2, por ejemplo, tecnologías in situ que permitan crear un mecanismo de cracking al interior del yacimiento y recuperar aceite con una gravedad PI menor. Transporte de hidrocarburos, ¿cierto? Digámosle en general toda la estrategia de lo que puede ser refinación y mejoramiento de la calidad del aceite que podemos producir. ¿Ok? Esa es la segunda apuesta en la cual tenemos que enfocar la formación de los chicos. La tercera apuesta son los yacimientos de no convencionales. En no convencionales estamos en pañales y recordemos que Ecopetrol viene trabajando hace unos 5 años en esto. Ecopetrol ya tiene unos prospectos interesantes. Las estimaciones actuales de Ecopetrol es que podemos tener unas reservas de yacimientos no convencionales que pueden estar en el orden de los convencionales. Eso es una buena noticia porque nos dice que nosotros de pasar del punto 2 vamos a hacer el 0.4% de las reservas mundiales, quiere decir nada, pero es muy importante porque sabemos que tenemos algo más, ¿ok? Entonces, ese escenario de esas 4 fuentes es muy importante tenerlo en cuenta. Además de eso, no está aquí, pero vamos a necesitar trabajo muy fuerte de formación de lo que llamaríamos explotación de hidrocarburos offshore. Offshore es costa afuera, es todo el trabajo de desarrollo con los retos que eso implica desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la operación, sacar el petróleo a profundidades que oscilan entre 50 y 2.500 metros de agua en profundidad. Para que se hagan una idea, 2.500 de agua en profundidad ejercen una presión del orden de 3.000 psi de presión. En esas condiciones tú no puedes estar, tú no puedes bajar, tienes que tener robots que operen el sistema. Entonces, hoy la industria petrolera del país requiere del concurso de muchos conocimientos. No vamos a hablar de la formación solo del ingeniero de petróleos, vamos a necesitar gente con formación en materiales, vamos a necesitar gente con buenos criterios de manejo ambiental, vamos a necesitar gente que sepa maneje mecánica de fluidos y transporte de fluidos, vamos a necesitar gente que sepa de refinación, de petroquímica, vamos a necesitar, digámosle, en general toda una gama de conocimientos, matemáticos, físicos. Necesitamos incluso mucha formación básica, necesitamos mucha investigación en formación básica porque eso es lo que nos va a permitir subir, digámosle, ese conocimiento básico hacia la aplicación que nosotros hacemos en petróleos para sacar más. O sea, el reto hoy se llama tecnología y se llama investigación y conocimiento. Ese es un poco el esquema global. Para terminar, les quiero decir que en el contexto actual hay unos elementos de coyuntura que es importante ubicar y que el país va a abocar la discusión política en eso. 1, la relación reservas-producción. Estamos produciendo a tasas exageradamente altas y las reservas no corresponden, tal suerte que en el escenario actual de reservas vamos a requerir 7 años para que se nos agote el petróleo. O sea, eso no es responsable con las generaciones futuras porque realmente el país requiere una política de más largo plazo. Entonces ahí hay que empezar a mirar una estrategia de qué vamos a hacer, pero la lógica de producir para lograr mostrar muy buenos resultados y tener metas como las que tienen los amigos de Ecopetrol, de ponerse en 1 millón de barriles al 2015 y 1,5 millones al 2020, yo no creo que sean consecuentes con las necesidades energéticas del país. Eso hay que pensarlo y hay que discutirlo. Y ese punto lo vamos a tener que poner en la mesa en el muy corto plazo. El segundo punto que es importante es la política de hidrocarburos en términos de combustibles. Recordémonos que el país viene en un debate y los políticos están bregando a hacer esto una estrategia de campaña que se llama el precio de la gasolina. Para que ustedes tengan una idea de lo que eso representa, el país ha incrementado un promedio, según mis cálculos, el precio de la CPM en los últimos 14 años ha subido en promedio el 37% efectivo anual. Eso es escandaloso. Y la gasolina ha subido del orden del 18% efectivo anual, cuando los incrementos promedios de la tasa de inflación son del 3 o 4%. O sea, este país lo están manejando economistas con visión que yo llamaría absolutamente centralista en términos de lo que para el Estado representan unos recursos, pero no se está manejando el recurso como un criterio, como un recurso que se debe manejar con un criterio energético. Por lo tanto, ese debate es un debate importante. El Ministerio, por presión de los transportadores, están haciendo unas mesas de discusión del precio. Se está diciendo que vamos a hacer una fórmula Colombia
Yo incluso estoy invitado a algunas discusiones de eso, vamos a estar metiendo la mano a ver qué podemos hacer, pero digamos el país necesita abocar esa discusión y la pregunta a resolver es ¿cuál es el criterio que tenemos nosotros para los combustibles? O sea, ¿con qué criterio los manejamos? ¿Queremos convertir los hidrocarburos en una fuente de ingresos fiscales o los vamos a hacer parte de una política energética que se converse con otros tipos de fuentes de energía? Esa es la pregunta que hay que resolver. Otro elemento final, ahora sí para terminar, tiene que ver con todo el proceso, y es un debate muy complejo, todo el debate en términos del modelo global económico que está fundamentado en lo que llama mi amigo Santos la locomotora energética. El gobierno Santos emprendió una estrategia de gobierno fundamentada en 5 locomotoras: la locomotora de la innovación, la locomotora minera energética, la locomotora de infraestructura, la locomotora de TIC y otra que se me olvida. Esas 5 estrategias, una de ellas es la minera energética, pero toda la explotación minera energética tiene un vector transversal y se llama el asunto ambiental. En asuntos ambientales el país ya está viendo los conflictos que se están generando, hay zonas del país que están diciendo no le jugamos a la explotación de minas, no, incluso hay ya consultas populares de municipios que dicen no aceptamos explotación petrolera, y eso nos pone sobre la mesa otra discusión, la discusión de cuál es la relación de los ingenieros que estamos formando con el contexto de lo que es el mundo real de la gente que está en las comunidades, que está pensando en que un recurso finalmente no es fuente de riqueza, sino que es fuente de pobreza. Entonces, es un debate que pone sobre la mesa un asunto esencial y es cómo vamos a hacer para... El asunto no es un asunto técnico ni meramente tecnocrático, es un asunto que tiene elementos sociales, ambientales, económicos, tecnológicos, pero no solamente económico, ni los estudiantes que se van a formar se forman solo con una visión meramente técnica de que su problema es sacar petróleo con responsabilidad, con criterio social y ante todo respetuosos por un orden, por unos equilibrios físicos, bióticos y en consonancia con las necesidades de lo que el país necesita. Este es un país que es la mayor riqueza, llama la biodiversidad, y los hidrocarburos obviamente no pueden llegar a simplemente pasar como una planadora acabando con la biodiversidad. Ese es un debate que es sustancial para el país. Yo dejo ahí, eso era un poco lo que les iba a plantear en términos globales de la política, ¿ok? Bueno, en la actualidad nosotros en la Universidad Nacional empezamos un trabajo desde hace unos 20 años, de fortalecimiento de capacidades en términos, por un lado, de equipos y otro lado, lo que llamaríamos un cambio generacional, entrando profesores nuevos al grupo. En este momento tenemos un grupo bastante bueno de unos 8 o 9 docentes, de los cuales tenemos 6 doctores en diferentes áreas que estamos trabajando diferentes temas de investigación, y hemos empezado a fortalecer las capacidades experimentales, preocupados sobre todo por entender muy bien el flujo de fluidos en medios porosos, el modelamiento de esos sistemas y tratar de llevar eso a la escala de los yacimientos de petróleo. Empezamos entonces inicialmente a hacer trabajos con la industria hace más o menos unos 10 años, y de esos trabajos para la industria fuimos evolucionando hasta tener hoy unos convenios marco firmados. Tenemos convenios marco firmados con 3, 4 empresas operadoras del país, que son empresas que explotan yacimientos, y en el marco de esos convenios estamos probando tecnologías permanentemente para mejorar el recobro de aceite. Podemos decir que en los últimos 4 años hemos tenido una inversión del orden de unos $3 millones, y los impactos que hemos tenido en tecnologías, trabajando solamente en lo que llamamos pilotos. Los pilotos son unos pozos donde primero se prueban las tecnologías para mirar si funcionan. Pues digámosle que el éxito que hemos logrado es del orden de, valorado en dólares, del orden de unos 35 o 40 millones de dólares, solamente en los pilotos. Entonces es bien importante resaltar esto porque recordando la discusión de las necesidades de trabajar en capacidades de investigación y fortalecimiento de capacidades de investigación, todo lo que hagamos en investigación y desarrollo va a finalmente permitir tener un premio en productividad de yacimientos. Entonces, esa es una estrategia que venimos desarrollando, y hoy en el contexto actual ya tenemos necesidad de empezar a configurar una estrategia que vaya más lejos y que nosotros la planteamos alrededor de lo que llamaríamos un centro de investigación y desarrollo en hidrocarburos,
en el que nos ponemos como meta trabajar fundamentalmente en 5 frentes. Un frente es el que llamamos las tecnologías para recobro de crudo, otro frente se llamará los crudos pesados, el otro frente se llama simulación y modelamiento, el otro frente se llama geomecánica, que la geomecánica tiene que ver con todas las condiciones que tiene la Tierra en un punto para garantizar que en ese punto, cuando cambian las condiciones de esfuerzos, un esfuerzo vertical, un esfuerzo horizontal, se conozca muy bien cómo varían las propiedades de esa roca en ese yacimiento. Y el quinto elemento que es importante mirarlo son todos los fluidos y las características de los fluidos que estamos produciendo. Alrededor de eso estamos nosotros pensando configurar el centro de investigación que va a estar enfocado digámosle, pensar la necesidad de ganar en capacidad tecnológica para recuperar más crudo. En el escenario en que el crudo se nos agote, pues nos queda una capacidad técnica que nos permite organizar empresas, digámosle, de consultoría que permiten explotar petróleo en otro lado. De hecho, ya hoy, en el momento actual, algunos colegas nuestros están haciendo trabajos, tenemos algunos contactos y algunos proyectos conjuntos con México, con algunos colegas de Calgary y bueno, en Estados Unidos tenemos también algunos contactos, algún trabajo conjunto, y a futuro pues el propósito es tratar de crecer más en esto y ser un centro internacional que nosotros pensamos podemos ser un soporte muy importante para América Latina en general. Esa es un poco la filosofía y el enfoque que nosotros estamos pensando. Okay. Buenas tardes, estamos en el laboratorio de crudos y derivados de la Universidad Nacional. Este laboratorio pertenece al Departamento de Procesos y Energía, específicamente al programa de Ingeniería de Petróleos de acá de la universidad. Este laboratorio lo que hacemos es control de calidad de combustibles líquidos. Si ustedes pueden mirar, tenemos varios equipos para hacer, digamos, casi todo el control de calidad a los combustibles como son diésel, gasolina, queroseno, combustibles de aviación, entre otros. Tenemos algunos equipos actualizados, como pueden ver que es una bomba calorimétrica. Tenemos los equipos automáticos para medir puntos de congelamiento. Por el lado de allá tenemos las pruebas de destilación. Tenemos también por este lado para mirar las pruebas de viscosidad cinemática, y al lado de acá tenemos otras pruebas que es para mirar la parte de seguridad industrial de los combustibles, como son los puntos de inflamación y contenidos de gomas. Actualmente estamos en un proyecto desarrollando para equiparar un centro de metrología aquí en la universidad en lo que tiene que ver con las variables de temperatura y viscosidad, la cual pueden ver estamos en proceso. Entonces lo que hacemos acá es que la industria nos envía las muestras aquí al laboratorio y aquí le hacemos una serie de pruebas, se compara con la norma técnica colombiana y decimos si el producto es conforme o no es conforme para llevarse a su consumo. Aparte de eso, existe una materia teórica que se denomina crudos y derivados, en la cual los estudiantes finalizando el semestre vienen 1 o 2 semanas a realizar pruebas experimentales con los monitores con el fin de verificar algunas de las propiedades que tienen los crudos y los derivados para su proceso de aprendizaje. Eso lo realizan al final del semestre como una de las aplicaciones de la materia, porque ya el laboratorio que existía antes como tal ya en este momento no se maneja. Sí, muy buenas tardes. Estamos en este momento en el Laboratorio de Yacimientos y Fluidos de Perforación de la Universidad Nacional. Este laboratorio presta servicios de docencia, investigación y extensión a las empresas petroleras en la parte de extensión e investigación, y en la parte de docencia la carrera de Ingeniería de Petróleos. En este momento entonces vamos a mirar toda la parte de equipos y pruebas que realizamos en el laboratorio. Posteriormente pasaremos al laboratorio de crudos y derivados y finalizando pasaremos al laboratorio de caracterización de fluidos. Inicialmente entonces miramos en este momento lo que son las bombas de desplazamiento positivo. Estas bombas entonces nos permiten inyectar unos fluidos hacia las rocas para hacer diferentes pruebas de desplazamiento sobre las rocas.
Vamos entonces a mirar, entonces tenemos estas bombas, un equipo de desplazamiento está compuesto por varios sistemas. Estos sistemas entonces un sistema de desplazamiento, el sistema de sobrecarga, el sistema de inyección de fluidos, y está el sistema donde se almacenan las rocas, que son realmente donde realizamos la prueba. Entonces vamos entonces al laboratorio de análisis petrofísico, donde nos van a explicar toda la parte de pruebas que realizamos allí. Este es un equipo para evaluar las propiedades petrofísicas básicas de los núcleos y básicamente es como determinar porosidad, permeabilidad relativa en un sistema y poder evaluar tratamientos o evaluar el daño que sufren en los campos acá en Colombia. En este momento estamos trabajando para un proyecto de Nequión que se llama Evaluación de Daño por Fluidos de Perforación y Completamiento en Sistemas Fracturados. Esta prueba se va a realizar para el piedemonte y, como lo dice el nombre, es evaluar ese daño por el proceso de perforación y de completamiento. Aquí en este equipo vamos a simular las condiciones de presión y de temperatura que se encuentran en el yacimiento. Y a través de otros equipos, como los cilindros de desplazamiento, las bombas, etcétera, vamos a cuantificar cuál es la permeabilidad efectiva del aceite antes y cuál es la permeabilidad efectiva después de fluir en la cara de producción, los fluidos de perforación, el lodo de perforación, los espaciadores y la lechada de cemento. Bueno, en esta ocasión, esta es una prueba que se va a realizar para la empresa Ecopetrol. Vamos a evaluar un tratamiento que se está trabajando de hace 2 años. Es una nanopartícula para mejorar las condiciones de movilidad de los crudos pesados, de los campos de crudos pesados que tenemos acá en Colombia. Este es un equipo diferente, usamos un portamuestras de mayor tamaño debido a que estamos utilizando empaques de arena, empaques de aproximadamente 30 centímetros de longitud, y en él simulamos también las condiciones de presión y de temperatura que hay en el yacimiento. El objetivo en sí de la prueba es evaluar estas nanopartículas y verificar con el cambio de permeabilidad efectiva del aceite cómo cambian las condiciones. Y lo que esperamos es que mejore la productividad en los campos a evaluar.